Buenos días, amado hermano, querida hermana en la fe. Bendito sea este nuevo amanecer que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite compartir. En un mundo que corre, que grita, que se dispersa, tú decidiste detenerte, escuchar, abrir tu corazón, buscar al Creador, y por eso estás aquí. Hoy no venimos a entretener el alma, no venimos a ofrecer fórmulas humanas. Hoy nos acercamos con reverencia y temor al trono del Dios eterno, para meditar en una de las palabras más determinantes que han sido pronunciadas desde el cielo, una palabra que divide caminos, que separa luces de sombras, que expone intenciones y que confronta, con suavidad pero con firmeza, el rumbo de nuestras almas. Dijo Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Detente, no sigas leyendo como quien pasa por encima de una superficie. Vuelve atrás, escucha otra vez. Bienaventurado. Esa palabra no es una decoración espiritual, no es una etiqueta religiosa para quien se porta bien. Es una declaración espiritual de aprobación divina. Es una marca eterna que Dios imprime sobre la vida de aquel a quien Él considera digno de llamarle justo. Y este justo no es como los demás. Él no sigue los pasos del mundo, no se desliza hacia la multitud, no se sienta en las mesas donde Dios es ridiculizado, no se acomoda en la conversación de los que viven sin temor. No presta su oído a quienes se burlan de la verdad. No intercambia santidad por popularidad. No vende su alma por compañía. Este varón, esta mujer, ha sido separado. No porque se crea superior, sino porque ha oído una voz más alta, porque ha sido llamado por su nombre, porque descubrió que en el camino del mundo el alma se apaga. Pero ¿cómo reconocerlo? En un mundo que aplaude la astucia, que idolatra la conveniencia y que se burla de la integridad, ¿cómo saber quién es ese justo? Tal vez no lo notes por sus palabras, tal vez no resalte por su ropa, ni por sus redes sociales, ni por sus títulos. Pero si miras con ojos espirituales, verás que hay una diferencia. Donde otros corren, Él espera. Donde otros gritan, Él escucha. Donde otros aplauden el pecado, Él llora en secreto. Y donde otros se sientan a burlarse de Dios, Él se levanta, se aleja y se guarda en silencio. Este justo no se define por lo que dice, sino por dónde pone sus pies, por lo que rechaza cuando nadie lo ve, por las decisiones pequeñas que revelan la raíz de su alma. Pero aquí se esconde un misterio aún mayor, algo que muchos no entienden y por eso siguen vacíos, aunque estén rodeados de religión. El justo no es justo solo por lo que evita, también es justo por lo que abraza. Y aquí se abre una puerta espiritual que no todos están dispuestos a cruzar. El mundo nos dice, sigue tu corazón, pero la Escritura responde, el corazón es engañoso. El mundo dice, haz lo que sientas, pero el cielo declara, el que se guía por emociones, pronto se pierde. Entonces, ¿cómo vive el justo? ¿Cómo puede resistir tantos caminos falsos y aún así permanecer firme? Aquí está el secreto, dijo Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa palabra, delicia, no fue escrita por accidente. No se trata solo de leer la Biblia como una rutina, ni de cumplir devocionales por culpa. Este justo se deleita, encuentra placer real, siente gozo profundo, hambre, deseo, necesidad de la palabra, porque sabe que sin ella muere, porque comprendió que no hay alimento más puro, ni consejo más alto, ni voz más fiel que la del Señor. Mientras otros se alimentan de entretenimiento,
Él busca alimento eterno. Mientras otros construyen su vida sobre emociones, Él cava hondo hasta que su raíz encuentra el río invisible. Este justo no es movido por el viento, porque su alma está atada a la roca. ¿Y tú? ¿A qué estás atado? ¿Qué te alimenta? ¿Qué ocupa tus pensamientos cuando nadie te ve? ¿Dónde se sienta tu mente a descansar? Porque lo que meditas te moldea, lo que contemplas te transforma. Y si tu alma se ha sentado en la silla de los escarnecedores, aunque no te rías, aunque no hables, aunque solo escuches, ya has comenzado a morir por dentro. Pero si te levantas, si te apartas, si vuelves a hacer de la palabra tu refugio, entonces el cielo dirá de ti, bienaventurado. Una palabra que no depende del aplauso, ni del éxito humano, ni de la validación social. Una palabra que solo Dios puede declarar sobre un alma. Y esa palabra aún puede ser tuya. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta palabra ya está confrontando tu corazón, si sentís que Dios te está hablando entre líneas, suscríbete al canal Momento de Alabanza y deja tu like. Este no es solo un video, es parte de una misión, una semilla, una lámpara en medio de una generación que camina en sombras, y cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas verdades, estas aguas vivas, a los que tienen sed y ya no lo saben. Cliquea en el link de la descripción para ver más videos como este y seguí con nosotros, porque lo más profundo todavía no ha sido revelado. Lo que este salmo esconde no es solo una promesa, es una advertencia, un juicio y un destino, y estás a punto de descubrir por qué solo uno de los caminos lleva a la vida. El justo no nace fuerte, no comienza su camino con ramas anchas ni frutos visibles. Su vida, como todo lo verdadero en el reino, comienza en lo secreto, donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde solo Dios está. Y ahí, en ese lugar invisible, la raíz se extiende, no en un día, no en un mes, sino en estaciones enteras de silencio, de prueba, de perseverancia. El justo aprende a crecer en la oscuridad, cuando no hay recompensa inmediata, cuando los demás parecen avanzar más rápido, cuando el mundo le dice que cambie de dirección, cuando la soledad se convierte en compañera. Ahí, él elige permanecer, y permanece no porque sea fuerte, sino porque sabe quién lo plantó, porque aunque sus ojos no lo vean, aunque sus emociones flaqueen, aunque el terreno parezca árido, sus raíces ya encontraron el río eterno. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salmos 1:3. Este versículo no es una metáfora poética, es una promesa viva. Plantado, no por decisión humana, no por suerte, no por tradición familiar, plantado por Dios, colocado intencionalmente en el lugar exacto donde el alma puede florecer, aunque las circunstancias externas digan lo contrario. Y esta plantación no es casual, no es emocional, es espiritual, es profética, porque Dios no planta para abandonar, Dios no arraiga para luego olvidar, Dios no invierte su palabra en ti para dejarte sin fruto, pero el fruto no llega de inmediato. Aquí comienza uno de los secretos más profundos del Salmo 1, la tensión entre la espera y la promesa. El justo da fruto en su tiempo, no antes, no cuando otros lo esperan, no cuando Él quiere, en su tiempo, el tiempo que Dios ha establecido, el tiempo que solo el cielo conoce, y entre la raíz y el fruto hay silencio, hay estaciones de frío, de sequedad, de lágrimas sin respuestas, de oraciones que parecen no romper el techo, pero incluso ahí, el justo no se seca, porque está plantado junto al río. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, el agua sigue fluyendo, la vida sigue alimentando.
La gracia sigue sosteniendo, y cuando ese día llegue, el día exacto, el momento preciso, el tiempo señalado por Dios, el fruto aparecerá, no como algo fabricado, ni como resultado de esfuerzo humano, sino como evidencia natural de una raíz profunda en la palabra. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este no es un mensaje de éxito carnal, no es una promesa de riquezas terrenales, es mucho más, es la prosperidad del alma, la estabilidad del corazón, la firmeza del carácter, la permanencia del espíritu, porque el justo no solo da fruto, también permanece. Su hoja no cae, no se marchita cuando los demás se secan, no se derrumba. Cuando el viento sopla, no pierde color porque no vive de estaciones sino de raíces, y todo lo que hace prospera, porque cada decisión nace desde la obediencia, cada paso es dado en santidad, cada palabra es filtrada por la verdad, cada intención es lavada en oración. No es magia, no es suerte, es fruto del deleite, el deleite en la ley del Señor. Y tú, alma querida, ¿a quién estás escuchando? ¿Dónde estás sentado? ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿Estás buscando fruto sin tener raíz? Este es el momento de detenerse, de hacer silencio, de permitir que la palabra corte y sane al mismo tiempo, porque el justo no nace por emoción, nace cuando alguien decide salir del consejo de los impíos, del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores, y sentarse a los pies del Maestro. A veces eso significa perder amigos, a veces significa parecer extraño, a veces significa caminar solo, pero nunca significa estar sin propósito, nunca significa estar fuera del alcance de la gracia, nunca significa estar lejos del agua, porque Dios ve, Dios conoce, Dios planta y Dios hace florecer. Y si en este momento estás sintiendo que algo se está removiendo en tu alma, si tus raíces están secas, si tu hoja se ha marchitado, si tu fruto nunca llegó, hay esperanza, aún hay agua, el río sigue fluyendo, la invitación sigue abierta, la voz del cielo aún dice, bienaventurado. Si querés seguir caminando con nosotros en esta verdad, te invito a que te suscribas ahora al canal Momento de Alabanza. No es por visibilidad, es por obediencia. Queremos seguir compartiendo estas oraciones que tocan, que purifican, que sacuden. Y tu suscripción hace posible esta misión. Comenta abajo si este mensaje habló a tu espíritu. Deja tu testimonio. Alguien más puede leerlo y ser edificado. Y si sentís que conocés a alguien que está a punto de marchitar, compartí este video. Lo que viene a continuación es una revelación que expone o confirma, una palabra que deja sin excusas y que revela el destino eterno de quienes no se plantan en Dios, porque este salmo no solo bendice al justo, también sentencia al impío, y la diferencia entre uno y otro no siempre se ve al principio, pero se revela inevitablemente al final. ¿Y si todo lo que creías saber estuviera incompleto? ¿Y si hay un juicio ya pronunciado que no espera al final de los tiempos, sino que ya está en marcha, silencioso, oculto en decisiones pequeñas, en pensamientos que nadie ve, en caminos que parecen seguros, pero llevan a la muerte? Muchos caminan, muchos deciden, muchos eligen, pero no todos lo hacen con discernimiento. No todos se detienen a preguntar, ¿hacia dónde va este camino? Vivimos en una época donde todo se mueve con rapidez. Las opiniones se multiplican, los consejos abundan y el alma se pierde entre tantas voces. Hoy escuchamos frases como, sigue tu corazón, el universo conspira a tu favor. No importa cómo vivas, mientras seas tú. Pero el cielo tiene otra voz, una voz que no busca
complacer sino despertar, una voz que no halaga el alma caída, sino que la levanta con verdad. El Salmo 1 no comienza con una promesa superficial, no dice, feliz el que logra sus sueños, ni próspero el que tiene muchos seguidores. No, dijo Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y ese bienaventurado no es emoción, es condición espiritual, es sello de aprobación divina, es señal invisible de que una vida está en orden con Dios. Pero el camino para llegar a ese estado es estrecho, es contracultural, es solitario, requiere una decisión diaria de no escuchar al mundo, de no caminar con la multitud, de no sentarse donde el alma muere lentamente. Y esa es la tensión donde muchos fallan, porque no parece tan malo, porque no se ve oscuro, porque todo parece lógico, normal, aceptable, pero la palabra es clara. El consejo de los malos lleva a la perdición, y esa perdición no siempre se manifiesta con escándalo, con ruina inmediata, con un grito final. A veces la perdición comienza con una risa, con una amistad inofensiva, con un pensamiento tolerado, con una pequeña desviación del temor de Dios. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos sentados, ya estamos participando, ya estamos lejos. Por eso esta introducción no es simple, es una alarma, es un espejo, es una voz que clama desde el inicio de los tiempos. Elige el camino correcto mientras aún es tiempo, porque en cada alma hay un sendero invisible, un rumbo que se está formando, incluso cuando no somos conscientes de él. No se trata de lo que aparentamos, ni de lo que publicamos, ni siquiera de lo que decimos. Se trata de hacia dónde realmente nos dirigimos, a qué le damos espacio en el corazón, qué dejamos entrar por nuestros oídos, con quién compartimos la mesa de nuestra intimidad espiritual. Y si hoy estás aquí, es porque el Espíritu de Dios está buscando despertar algo en ti. Tal vez has caminado entre sombras, tal vez has escuchado voces contrarias, tal vez has estado sentado en mesas donde la fe es motivo de burla, o tal vez simplemente has ignorado su voz. Pero no es tarde, porque si aún respiras, si aún puedes escuchar, es porque hay gracia. Y la gracia siempre llama antes de juzgar. Por eso, querido hermano, querida hermana, detente, haz silencio en tu interior y escucha lo que Dios quiere decirte hoy. Este salmo es más que una poesía, es una frontera, un límite eterno entre el justo y el impío, entre el árbol y la paja, entre la raíz y el viento. Y tú no puedes quedarte en el medio. No hay zona neutral, no hay espacio tibio. Jesús fue claro, el que no está conmigo, está contra mí. Mateo 12:30. El Salmo 1 fue escrito con esa misma claridad. No hay espacio para ambigüedades, solo hay dos caminos, y cada uno de nosotros está en uno de ellos. Ahora mismo, antes de continuar, abrí tu corazón, no para que te sientas acusado, sino para que seas despertado, porque hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que todavía hay tiempo, todavía hay agua, todavía hay lugar para que tus raíces se hundan donde hay vida, todavía hay promesa, pero también hay urgencia. Y antes de cerrar esta parte, quiero pedirte algo con sinceridad. Si esta palabra ya te está tocando, si sentís que el Señor te está hablando con ternura y firmeza, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza, no para sumar números, sino para que sigamos formando un lugar donde su palabra sea exaltada sin vergüenza, donde la verdad no se negocia y donde cada video sea una semilla de eternidad sembrada en el alma de alguien. Dale like si esta reflexión está encendiendo algo en vos. Comentá si sentís que este es tu momento de volver, de profundizar.
de elegir el camino eterno. Tu testimonio puede ser la respuesta que otro está necesitando. Y no te vayas, porque lo más importante todavía no fue revelado. En la próxima parte vas a descubrir por qué el consejo de los impíos es más peligroso de lo que parece, y cómo incluso los fieles pueden desviarse sin darse cuenta. A veces lo más peligroso no es lo oscuro, sino lo tibio, lo que no parece mal, lo que no es abiertamente ofensivo, pero que te adormece el alma, te aleja del temor de Dios y lentamente te desconecta de la verdad. El consejo de los malos rara vez se presenta como maldad explícita. No dice, destruye tu vida. No grita, traiciona tu fe. Al contrario, se disfraza, susurra, se viste de lógica, de conveniencia, de modernidad. Te dice cosas como, todos lo hacen. No seas tan radical. Dios entiende. Una vez no hace daño. Y así poco a poco vas cediendo terreno. Renuncias a la oración, a la santidad, a la palabra. Primero por cansancio, después por indiferencia. Y cuando querés darte cuenta, ya no estás caminando, estás sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1. Es aquí donde la caída se vuelve más profunda. Ya no estás siendo influenciado. Ahora te has unido. Ya no estás resistiendo. Ahora formas parte. Y lo más sutil es que podés seguir llamándote creyente. Podés seguir yendo a la iglesia. Podés seguir diciendo que amás a Dios. Pero en lo secreto, tu alma se ha sentado en una silla que el cielo aborrece. ¿Te reís del temor de Dios? ¿Minimizás el pecado? ¿Hablas con ligereza de lo que la Biblia trata con gravedad? No hace falta que lo publiques. Dios ve dónde está sentada tu alma. Y eso basta, porque para Él no hay neutralidad. O te deleitas en su ley, o participas del escarnio. No importa cuán espiritual parezcas por fuera. Este es el tiempo donde muchas almas están siendo expuestas, porque no es el juicio final, es el juicio diario del corazón. Y la pregunta no es si cometiste errores. Todos lo hacemos. La pregunta es, ¿dónde está hoy tu raíz? ¿En qué estás meditando? ¿Quién te está influenciando? ¿A quién estás escuchando con más atención? ¿A Dios o al mundo? Porque lo que escuchas te moldea, lo que tolerás te cambia, lo que aplaudís te define. Y lo que hoy parece una decisión pequeña, mañana puede ser la puerta a una caída sin retorno. Pero no todo está perdido. El mismo Dios que expone con amor, también restaura con poder. Y si hoy reconoces que tus pasos te llevaron a la mesa equivocada, si tu alma ha estado sentada en una silla que no honra a Dios, hay una salida. Pero no es automática, no es emocional, requiere decisión, requiere humildad, requiere que te levantes, que te apartes, que tomes el camino estrecho, aunque nadie lo siga, porque solo ese camino lleva a la vida, y en ese camino, no, estás solo. Cristo camina con los que eligen obedecer. Él mismo fue rechazado, Él mismo fue burlado, Él mismo fue señalado, pero siguió, no por aprobación humana, sino por fidelidad al Padre. Y ahora Él te llama a hacer lo mismo. El Salmo 1 no es un texto decorativo, es una espada, una lámpara, un filtro que separa la raíz de la apariencia. Y hoy, más que nunca, necesitamos volver a meditar en él. Con lágrimas si hace falta, con temblor, con gratitud y con decisión, porque Dios aún está plantando, aún está regando, aún está esperando que te levantes de la silla equivocada y te sientes a sus pies. Ahí es donde comienza la verdadera vida. Ahí es donde el alma vuelve a respirar. Antes de cerrar este capítulo, quiero hablarte desde lo más profundo. Si sentís que estuviste demasiado tiempo escuchando al mundo,
Si has perdido el gozo de meditar en la palabra, si tu fe se volvió mecánica o emocional, volvé. Hoy es el día, ahora es el momento. La gracia no se ha cerrado. El río sigue corriendo y tu alma puede volver a florecer. Si este mensaje habló a tu espíritu, por favor suscríbete al canal Momento de Alabanza. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo verdades como esta, que sacuden, que despiertan, que restauran. Deja tu comentario. Contanos qué parte te confrontó, qué decisión estás tomando hoy, porque juntos, como comunidad de fe, podemos caminar hacia el camino del justo. Y no te desconectes. Lo que viene a continuación es la exposición del alma en su punto más frágil, la tensión entre la fe que creemos tener y la realidad de una vida que aún no ha dado fruto. El alma humana no tropieza con la oscuridad de un día para otro. La caída, muchas veces, comienza con un simple desvío, un pensamiento tolerado, un consejo mal elegido, una conversación que parecía inofensiva, pero sembró dudas donde antes había certeza. Y así, poco a poco, la raíz se debilita. ¿Dónde comienza el desarraigo espiritual? En la confusión, en el momento en que ya no sabes si lo que estás sintiendo viene de Dios o de tu propio deseo. En el punto exacto en que la fe que alguna vez ardía comienza a apagarse, no por una gran tragedia, sino por el desgaste diario de vivir rodeado de un mundo que ya no teme al Señor. El justo, al principio, se siente fuerte, convencido, decidido, pero luego vienen las pruebas que no se anuncian, las palabras que lastiman, la presión del entorno, la espera larga, la soledad de caminar contra la corriente, y en ese lugar, hasta el más firme puede vacilar, porque no es fácil, porque ser apartado duele. ¿Dónde estás, Señor, cuando todo duele? ¿Dónde estás cuando hago lo correcto y parece que todo se vuelve en mi contra? ¿Dónde estás cuando mi fidelidad es recompensada con silencio? Estas no son preguntas de un incrédulo. Son los gritos íntimos de un corazón que quiere creer, pero que ya no sabe cómo seguir. Y si alguna vez sentiste eso, estás en el mismo lugar que muchos héroes de la fe. David, Elías, Jeremías, hombres que caminaron con Dios y sin embargo también se quebraron. ¿Por qué? Porque no es el pecado abierto el que primero golpea al justo. Es el cansancio, es la demora, es la sensación de que Dios ve, pero no interviene. El Salmo 1 habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero incluso los árboles más fuertes pasan por sequías. La lluvia no siempre llega cuando queremos, y el fruto no aparece a demanda. A veces, lo único que sentimos es que seguimos dando sin recibir, sembrando sin ver cosecha, obedeciendo sin recompensa, y ahí el alma se tensa. ¿Vale la pena seguir resistiendo? ¿No sería más fácil adaptarse, bajar el estándar, mezclarme un poco para no quedar tan solo? Así se forma el verdadero conflicto espiritual, no con gritos ni pecados escandalosos, sino con pequeños pactos internos, con argumentos humanos que parecen sensatos, con voces que justifican nuestra rendición. No es para tanto. Ya has hecho mucho. No te van a entender. Estás exagerando. Pero esas voces, no, vienen del espíritu, vienen del consejo de los malos, del camino de los pecadores, de la silla de los escarnecedores. Y si hoy estás en medio de esa tensión, no estás solo. Aún los más santos han pasado por ese fuego. Marta y María vieron morir a Lázaro, y Jesús no llegó a tiempo. Job perdió todo sin explicación. José fue traicionado por sus hermanos. David fue perseguido por el rey que él mismo honraba. Y todos ellos
en algún momento, preguntaron con el alma herida, ¿dónde estás, Dios? Pero Dios estaba, aunque no se movía, aunque no hablaba, aunque parecía lejano. Estaba obrando en lo invisible, sosteniendo lo que ningún ojo podía ver, regando las raíces, aun cuando la copa del árbol parecía seca. Este es el conflicto que atraviesa al justo. No es contra el mundo, es contra el tiempo, contra la espera, contra el silencio de Dios. Y es ahí donde muchos deciden ceder. Comienzan a buscar alimento en fuentes contaminadas, a mezclar la palabra con filosofías vacías, a relajarse en su vida espiritual, a tolerar lo que antes los escandalizaba, hasta que un día se dan cuenta de que ya no están en el camino, están parados, están sentados, están conformes, y el alma, sin agua viva, comienza a morir, no de golpe, sino lentamente, con una sequedad interna que solo el espíritu puede revertir. Pero aún en medio de esa condición hay esperanza. Si hoy te sentís así, si sabes que te alejaste, si te diste cuenta de que ya no hay fruto, de que el fuego se apagó, no es tarde. La gracia todavía corre como río subterráneo, esperando que vuelvas a abrir tus raíces, esperando que tomes una decisión real. Antes de seguir, quiero decirte algo. Este no es un video más. No es una charla espiritual para pasar el tiempo. Este es un momento divino, un altar que se abre delante de ti para que decidas si vas a volver a ser árbol o seguir siendo hoja seca. Si sentís que esta palabra te está hablando directo al corazón, por favor, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades, a seguir regando corazones sedientos, a levantar al caído, a recordar a muchos que todavía hay un camino de vida. Y quédate conmigo, porque en la próxima parte vamos a entrar en el momento más tenso de la historia, el punto exacto donde el alma toca fondo, donde la fe se enfrenta con la decepción y donde el justo tiene que decidir si sigue creyendo. Cuando el alma llega al borde de sus fuerzas, no lo grita, no lo anuncia, no lo publica, se queda en silencio. Pero es un silencio que retumba por dentro. A veces, la fe no muere de golpe, muere por agotamiento, por tantas oraciones sin respuesta, por tantas puertas cerradas, por tantos todavía no, que suenan como nunca. Y ahí es donde el enemigo susurra con más fuerza. No hay fruto porque nunca fuiste árbol. No hay respuesta porque Dios se olvidó de vos. Tal vez tu fe era una ilusión. Y si no estás afirmado en la raíz, esas palabras entran como espinas, como fuego frío, como veneno lento. Conflicto que el justo enfrenta no es con otros, es consigo mismo, con esa parte interior que clama por entender, pero no encuentra sentido. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sigo esperando? ¿Por qué siento que no avanzo? ¿Por qué me siento más solo ahora que antes? ¿No debería la obediencia traer paz? ¿No prometiste prosperidad al justo? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está el agua? El alma comienza a dudar, no de Dios, sino de sí misma. Tal vez no estoy orando bien. Tal vez Dios habla, pero no a mí. Tal vez no soy suficiente. Y así lo que empezó como fidelidad se va erosionando por dentro, porque nadie nos enseñó a esperar en fe, a confiar en el silencio, a abrazar la noche como parte del proceso. Pero el Salmo 1 sí lo dice, que da su fruto en su tiempo, no en el nuestro, no en el de los demás, en el tiempo de Dios. Y ese tiempo muchas veces es diferente al nuestro, porque el Señor no tiene prisa. Él no está apurado por mostrar resultados. Él está más interesado en formar tu carácter que en exhibir tus frutos. Y si Él tarda,
es porque está profundizando tu raíz. A veces, el terreno tiene que romperse más para que la raíz alcance el río eterno. A veces, es necesario perder la hoja visible para que lo profundo sea fortalecido. A veces, Dios permite que todo alrededor se seque solo para que busques el agua correcta. Pero el alma no siempre entiende eso, y en esa incomprensión, el justo se quebranta. Y eso no es debilidad, es sinceridad. Dios no desprecia al corazón quebrantado. De hecho, es ahí donde Él más se acerca. Jesús mismo lloró. Jesús se apartó a orar con angustia. Jesús también esperó, porque Él conoce el conflicto de obedecer en la oscuridad. Y si hoy estás en esa etapa, si tu alma está cansada, si tu fe se ha vuelto pesada, si tus raíces parecen secas, no te rindas. No es el final, es la antesala del milagro. Lo que hoy parece muerte puede ser preparación. Lo que hoy se siente como abandono puede ser Dios escondido, obrando más profundo que nunca. Recuerda, el árbol no siempre siente el agua, pero la raíz la busca, y mientras la raíz siga viva, el árbol no morirá. Tal vez no ves fruto, pero si permaneces, si meditas día y noche, si resistís cuando todos abandonan, el río te encontrará. Y cuando llegue el tiempo de Dios, no el tuyo, brotarás, florecerás, y el cielo dirá: este es mi árbol, plantado por mí, sostenido por mi palabra. Hoy, si sentís que esta palabra es para vos, si sentís que tu alma fue descrita en esta historia, quiero animarte con todo mi corazón. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. Este es un espacio para los que aún creen, para los que todavía esperan, para los que eligieron ser árboles, aunque el mundo elija ser viento. Comenta tu proceso, contá tu estación actual. Tal vez estás en primavera o tal vez en un invierno largo, pero si estás plantado junto a las aguas, Dios no te dejará seco. Y no te detengas. En el próximo capítulo vas a ver cómo se produce la intervención divina. Cómo el cielo responde, no siempre con ruido, pero siempre con poder, porque Dios no abandona a los suyos, solo los entrena en el silencio, para glorificarse en el momento perfecto. Hay un punto, un momento exacto en el alma, donde ya no hay fuerza, ni palabras, ni emoción, solo un silencio profundo, un vacío que se siente pesado, como si todo lo que una vez tuviste dentro se hubiera esfumado de golpe. ¿Nunca te pasó? Esa clase de vacío que no viene por falta de fe, sino por exceso de lucha. Esa clase de cansancio que no se arregla con descanso físico, porque nace en lo invisible, en lo más profundo del corazón, donde habita la esperanza. El justo, ese que se deleita en la ley del Señor, también pasa por ahí, por el valle donde todo parece detenido, donde ya no hay fruto, ni hoja, ni canto, solo raíz, y aún la raíz duele, porque confiar mientras todo florece es fácil. Lo difícil es confiar cuando todo alrededor parece haberse apagado. Ese es el verdadero punto de tensión, cuando la duda no viene del pecado, sino de la decepción. Cuando tu alma le dice a Dios, ¿no ves que estoy cayendo? ¿No sentís que ya no puedo más? ¿Para qué seguir si no cambia nada? Y entonces el cielo guarda silencio, no por desprecio, sino porque el silencio de Dios forma lo que el ruido nunca podría construir. Es en ese punto donde se revela quién verdaderamente confía, no el que canta fuerte, no el que cita versículos, no el que parece inquebrantable, sino el que sigue orando, aun cuando no escucha respuesta, el que sigue meditando en la palabra, aunque todo en su interior diga que se rinda, el que sigue caminando rectamente, aunque nadie lo vea. Ese es el justo, pero incluso ese justo también tiembla.
también se siente solo. También mira al cielo esperando una señal y no encuentra nada. Porque el alma, cuando está profundamente plantada, también siente profundamente el silencio. Y es ahí donde la duda se convierte en su mayor enemigo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no estoy en el camino correcto? ¿Y si esto no es para mí? La oscuridad no siempre llega por pecado. A veces llega como un proceso divino para revelar qué tanto dependemos de lo visible. ¿Seguís creyendo cuando no sentís nada? ¿Seguís amando a Dios cuando Él no responde como esperás? ¿Seguís caminando cuando el terreno se vuelve árido? Ese momento define mucho más de lo que creemos, porque mientras el alma duda, el espíritu sigue obrando, silenciosamente, como agua que corre bajo tierra, mientras la superficie permanece seca. Dios no se fue, Dios no te abandonó, Dios no dejó de escucharte, solo está enseñándote a echar raíces más profundas, y eso duele, pero forma, fortalece y purifica. Hay una belleza sagrada en ese punto de tensión, porque es allí donde se decide si vas a ser rama frágil o árbol firme, donde se revela si tu fe era emocional o verdadera. Y aunque parezca contradictorio, el silencio de Dios es parte de su respuesta, porque cuando Dios calla, no está ausente. Está obrando en áreas que tus ojos no pueden ver. Está confrontando tus motivos, está rompiendo tus dependencias, está anclando tu alma en lo eterno. Es en ese silencio donde descubrís que no necesitas sentir a Dios para seguir confiando en Él. Y ese descubrimiento cambia todo. Ahí nace una fe que ya no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de recompensas inmediatas. Una fe que se alimenta solo de la palabra, aunque no haya más nada. Y eso es glorioso, pero lleva tiempo. Y hasta que llegue ese momento, el alma llora. El justo también llora, porque no es de piedra, porque no es invencible, porque no está hecho de apariencia, sino de carne, de espíritu y de verdad. Y en ese quebranto silencioso, en esa lágrima que nadie ve, el Señor se inclina, porque Él no se impresiona con los fuertes. Él se acerca a los que tiemblan ante su palabra, a los que no entienden, pero aún así obedecen, a los que no ven, pero aún así permanecen. Y si hoy estás en ese lugar, en ese punto exacto, donde tu fe está en conflicto con tu frustración, no pienses que estás lejos de Dios. Estás más cerca de lo que crees, porque el quebranto es antesala de la revelación, porque el silencio es antesala del clamor divino, y porque el alma vacía es tierra fértil para un nuevo comienzo. No te vayas ahora, lo más fuerte aún está por revelarse. En la próxima parte vas a ver cómo el silencio empieza a romperse, cómo el cielo en su momento habla con poder, y lo que parecía perdido empieza a revivir. En los momentos más oscuros, la fe ya no brilla como fuego, sino como una brasa que resiste, un punto de luz que no se apaga, aunque no se vea, aunque no caliente, aunque parezca estar muriendo. Y es en ese estado, tan frágil como sagrado, donde el justo descubre algo que no se aprende en la abundancia, que la fidelidad no depende del estado del alma, sino de la profundidad de la raíz, porque si bien todo parece silencio, Dios está hablando, no con palabras audibles, no con milagros visibles, sino con presencia sutil, con sostén invisible, con propósito oculto. El justo se encuentra solo en el campo. Los vientos lo golpean, la lluvia no llega, el cielo parece cerrado, y sin embargo, el árbol permanece, no porque sea fuerte, sino porque está plantado, firmemente, deliberadamente, profundamente, y esa plantación no fue obra suya,
Fue Dios quien lo colocó allí, junto a corrientes de aguas que no se ven a simple vista, pero que fluyen todo el tiempo. Aunque el alma no lo sienta, aunque la emoción no lo acompañe, el espíritu sigue alimentando lo más profundo. La pregunta es, ¿vas a rendirte o vas a confiar? ¿Vas a definir tu fe por lo que ves o por lo que Dios dijo? Porque lo que Él dijo permanece, aunque todo lo demás se mueva, aunque el suelo tiemble, aunque las estaciones cambien, Dios no cambia, su palabra no se retrasa, su promesa no muere. Y si Él te plantó, Él te sostendrá, Él te regará, Él te hará fructificar en su tiempo, que da su fruto en su tiempo. Salmos 1:3. No en tu calendario, no en tu urgencia, no para demostrarle algo a otros, sino cuando el cielo determine que estás listo, cuando tus raíces hayan alcanzado la profundidad necesaria, cuando tu carácter refleje más a Cristo que a ti mismo. Y ahí, justo en ese instante de obediencia silenciosa, de confianza quebrantada, de fidelidad sin aplausos, la voz de Dios vuelve a hablar, no con truenos, no con espectáculo, sino con una certeza en el alma: estoy contigo, no te dejé. Y eso basta, porque no hay nada más poderoso que una palabra del cielo en medio del desierto, una gota de agua viva en el centro de la sequía, una mirada de Dios en medio de la noche, el justo que pasó por el fuego sin renunciar, que resistió el silencio sin corromperse, que soportó el desprecio sin perder su raíz, será vindicado, no por venganza, no por orgullo, sino por la fidelidad del que lo plantó, porque Dios honra a los que le honran, Dios exalta a los que se humillan, y Dios responde a los que esperan, tal vez no como esperabas, tal vez no con lo que pediste, pero siempre con lo que realmente necesitas. Y eso, amado hermano, querida hermana, vale más que cualquier bendición terrenal. Hoy quiero invitarte a que abraces ese silencio, a que no lo rechaces, a que no lo malinterpretes, porque si estás en medio de él, no significa que Dios se fue, significa que Dios está cerca, más cerca de lo que crees. Tal vez no está hablando con ruido, porque está enseñándote a oír con madurez. Tal vez no está tocando lo que ves, porque está moldeando lo que sos, y eso es eterno. Antes de cerrar este capítulo, quiero decirte con sinceridad, si llegaste hasta aquí, si tu corazón está latiendo diferente, si el Espíritu te habló entre las pausas, suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque esta comunidad no está hecha de espectadores, sino de creyentes que siguen buscando, aun cuando el cielo parece callar, y cada suscripción nos permite seguir sembrando palabra pura para los que no se conforman con lo superficial. Deja tu comentario. Contanos tu estación. Estás en medio del silencio. Tu alma está esperando agua. Queremos orar por vos. Queremos caminar con vos. Y no te vayas ahora. En el próximo capítulo vas a presenciar cómo ese silencio se rompe, cómo la intervención divina llega en el momento menos esperado y cómo el justo finalmente florece. A veces Dios tarda, pero nunca llega tarde, porque Él no se mueve al ritmo de nuestra ansiedad, sino al compás perfecto de su voluntad eterna. Y cuando parece que todo está perdido, cuando la sequía se ha prolongado demasiado, cuando el corazón del justo ya no espera milagros, sino simplemente sobrevive, es ahí, en ese borde entre el quebranto y la fe, donde la intervención divina irrumpe, no con ruido, no con alarde, sino con autoridad, con presencia, con propósito. El justo ha pasado por el silencio, ha resistido la burla,
ha rechazado el consejo de los impíos, ha permanecido solo, plantado junto a un río que no se ve, sosteniéndose de una promesa que no ha caducado. Y aunque todo alrededor se marchitó, él sigue de pie, raíz viva, espíritu expectante, alma preparada, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salmos 1:3. Ahora, en esta escena invisible, algo comienza a suceder, algo que no se anuncia con rayos, ni se proclama en alta voz, pero el cielo se mueve, la estación cambia, el clima del alma se modifica. El Espíritu Santo comienza a soplar sobre las raíces cansadas. Primero es imperceptible, una brisa suave, un temblor interior, un estremecimiento que solo el justo puede sentir. Es como si el río subterráneo comenzara a presionar con fuerza desde lo profundo, como si la vida misma pidiera pasar, brotar, resurgir, y ahí, en ese instante, el alma recuerda. Recuerda que Dios no olvidó, recuerda que no está solo, recuerda que la palabra nunca fue en vano. Entonces, sin aviso previo, la hoja renace, el color vuelve, el tronco se afirma y el fruto comienza a formarse. No es rápido, no es forzado, es natural, es sobrenatural, porque no viene del esfuerzo humano, sino de la fidelidad divina. Lo que parecía perdido, resurge. Lo que parecía muerto, resucita. Lo que parecía estéril, genera vida. Y todo esto sucede no porque el justo lo buscó, sino porque esperó, porque no se movió, porque no dejó su lugar de plantación, aunque todo indicaba que era inútil permanecer. Este es el clímax del Salmo 1, la escena donde el árbol, invisible a los ojos del mundo, comienza a testificar sin hablar, comienza a predicar sin palabras, porque su fruto habla, su permanencia es mensaje, su sombra es testimonio, y su vida glorifica al Creador, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad del justo no se mide en oro, ni en fama, ni en logros visibles. Se mide en obediencia, en estabilidad interior, en fruto espiritual. Porque el justo que ha pasado por la sequía, por el fuego, por la burla, y aún así permanece, es evidencia viva de que Dios cumple lo que promete. La intervención divina no siempre es ruidosa, pero siempre es exacta. Llega cuando tiene que llegar, y cuando llega, todo cambia. Ese fruto que nadie esperaba aparece. Esa vida que parecía insignificante resplandece. Esa hoja que todos creían marchita es ahora verde, fuerte, firme. Y el alma que antes dudaba, que antes lloraba, que antes gritaba en silencio, ahora se inclina en reverencia, porque comprendió algo que solo se aprende en el valle, que Dios no necesita ruido para ser glorioso, que la fidelidad tiene recompensa, que el árbol que espera da fruto, y que el alma que obedece en silencio será visitada por el Dios que ve en lo secreto. Antes de seguir con la segunda parte, quiero invitarte a hacer algo más que un clic. Quiero que tomes una decisión espiritual. Si esta palabra está resonando en tu interior, si sentís que tu raíz se está reactivando, te pido que te suscribas al canal Momento de Alabanza, no por compromiso, sino como un acto de fe, como una declaración pública de que elegís el camino del justo, el camino que florece cuando todos los demás se marchitan. Comenta lo que estás sintiendo. ¿Cuál fue tu estación más dura? ¿Qué parte de este mensaje te confrontó o te levantó? Tu testimonio puede ser la señal que otro necesita para no rendirse. Y no te desconectes ahora, porque en la siguiente parte vas a ver cómo este clímax no es solo una victoria personal, sino una proclamación profética de que el camino del justo será siempre aprobado por Dios. Cuando Dios interviene, no lo hace solo para aliviar el dolor,
sino para revelar su gloria, porque la historia del justo no termina en el quebranto, ni en la espera, ni en el silencio. Termina en testimonio, en fruto, en honra a su nombre. La intervención divina en el Salmo 1 no es el final feliz de una parábola moral, es la proclamación de una verdad eterna. Dios distingue entre el justo y el impío. Dios ve el corazón. Dios recompensa la fidelidad. Y ese fruto que ahora comienzan a aparecer en la vida del justo no es solo para él, no es un premio egoísta, es alimento para otros, es sombra para los que están cansados, es señal para los que aún dudan, porque cuando el justo florece, el mundo se pregunta, ¿cómo sobrevivió? ¿Por qué no cayó? ¿Cómo puede seguir de pie después de tanto? Y la respuesta no está en su fortaleza, sino en su raíz, en lo secreto, en lo profundo, en la ley del Señor, en la que meditaba día y noche cuando nadie lo veía. Por eso, su prosperidad no es escandalosa, no brilla como la del mundo, pero es firme, irrompible, llena de propósito, porque el justo no vive para impresionar, vive para obedecer, para reflejar, para permanecer. Y en ese acto silencioso de fidelidad, su vida se convierte en una profecía viva. Dios no se olvida de los que le temen. ¿Lo ves? Todo en el Salmo 1 converge hacia este punto. La separación entre el justo y el impío no se ve al principio, pero el tiempo la revela. La raíz la confirma y el fruto la proclama. El justo será como árbol, el impío como paja. Una imagen tan simple, pero tan definitiva. Una permanece, la otra desaparece. Y eso no depende de las circunstancias, ni de lo que otros piensan. Depende de una sola cosa: ¿dónde estás plantado? Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas 6:7. El árbol que ha sido plantado por Dios ha pasado por todas las estaciones y aún así permanece. Y el que permanece verá la gloria de Dios. Quizás no como lo imaginó, quizás no cuando lo esperaba, pero la verá, porque Dios honra a los que le honran y no olvida a los que le pertenecen. Tal vez el mundo no celebró tu fidelidad, tal vez muchos te dejaron, tal vez la sequía fue larga y el silencio abrumador, pero si seguiste creyendo, si no te moviste, si no entregaste tu alma a la comodidad del pecado, entonces este mensaje es para ti. El Señor te conoce, el Señor te plantó, el Señor te hará florecer, y no para tu gloria, sino para que otros vean y comprendan que hay un Dios que todavía bendice a los que le temen. En un mundo donde muchos parecen prosperar sin Dios, la vida del justo es un acto de resistencia, una luz que no se apaga, una raíz que no cede, una voz que no grita, pero que permanece. Y eso es lo que el cielo celebra. El justo no es noticia, no es viral, no es popular, pero es conocido en el cielo, y es observado por los ojos del Altísimo, y eso es todo lo que importa. Antes de cerrar este capítulo, quiero que pienses en esto. ¿Querés una vida que impresione o una vida que permanezca? ¿Querés frutos inmediatos o raíces eternas? ¿Querés ser visto por el mundo o conocido por Dios? Porque el justo, el que verdaderamente eligió a Cristo por encima de todo, puede estar solo, puede estar en silencio, puede estar invisible a los hombres, pero nunca será ignorado por el cielo. Y ahora, al final de este clímax, te invito a tomar una decisión. Si este mensaje encendió algo en tu interior, si sentís que fuiste replantado espiritualmente, te invito con el corazón a que te suscribas al canal Momento de Alabanza, porque aquí
Seguimos compartiendo palabras que confrontan y restauran, palabras que no adulan al alma, pero la limpian, la alinean, la preparan. Comenta qué parte te habló, qué te reveló Dios en este proceso, en qué etapa estás, raíz, silencio, fruto. Tu voz puede ser guía para otro, tu historia puede ser esperanza para alguien más. Y no te desconectes. En el próximo capítulo vamos a entrar en la reflexión espiritual más profunda de esta jornada, un llamado a la santidad, al arrepentimiento y a vivir como verdaderos hijos del reino, no solo plantados, sino consagrados. Y si todo este mensaje no fuera solo para conmoverte, sino para despertarte, y si este salmo no es una poesía, sino una advertencia amorosa, un llamado divino a dejar lo superficial y volver a lo eterno, porque no basta con admirar el árbol justo, hay que preguntarse, ¿en qué terreno estoy plantado? No se trata de religión heredada, ni de emociones dominicales, ni de versículos memorizados sin vida. Se trata de dónde está tu delicia, de qué alimenta tus pensamientos cuando nadie te ve, de si tu raíz está en la ley del Señor o en el consejo de este siglo. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:2. Eso es lo que marca la diferencia, no las apariencias, no las palabras, sino el lugar secreto donde tu alma se nutre, porque tarde o temprano la tormenta vendrá, el viento soplará. La estación se volverá seca, y en ese momento no vas a ser sostenido por tus talentos, ni por tus contactos, ni por tus fuerzas. Solo te va a sostener lo que está escondido en tu raíz. ¿Y qué hay allí ahora? ¿Hay palabra? ¿Hay rendición? ¿Hay temor de Dios? ¿O hay orgullo, cansancio, doble vida? Hoy es un día para examinarse, para reconocer con humildad si hemos estado caminando no como justos, sino como paja que el viento arrastra, porque el versículo final del Salmo 1 no deja dudas. ¿Por qué? Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1:6. Dos caminos, dos destinos, una elección, y no hay punto medio, no hay tercera vía, no hay neutralidad. O estamos plantados en Cristo, o somos arrastrados por el mundo, y la paja no cae de golpe. La paja se forma cuando dejamos de meditar en la palabra, cuando nos volvemos superficiales, cuando comenzamos a amar más el aplauso que la presencia. Y cuando eso pasa, aunque cantemos, aunque sirvamos, aunque estemos rodeados de actividad religiosa, por dentro estamos secos, ligeros, vacíos. Pero la buena noticia es que Dios puede replantarte hoy. Sí, aunque te hayas secado, aunque hayas caído, aunque tus hojas se hayan marchitado, si hay un poco de fe, si hay un grito del alma, si hay una decisión sincera, el Señor puede volver a tomarte con sus manos y plantarte otra vez junto a sus corrientes de aguas, y no para que seas famoso, sino para que seas fiel, no para que brilles ante los hombres, sino para que des fruto que lo glorifique a Él, porque esa es la vida cristiana real, no una vida de logros, sino de obediencia, no una vida de emociones fluctuantes, sino de raíz firme, no una vida centrada en uno mismo, sino en el Cordero. Cristo no vino a mejorarte, vino a crucificar tu viejo yo y resucitarte con Él. El árbol que Él planta no se marchita, no por fuerza propia, sino porque Él mismo lo sustenta. Y si sentís que esta palabra fue para vos, si tu corazón fue removido, si hay un anhelo de volver a ser raíz profunda, te invito con todo mi amor a que te suscribas al canal Momento de Alabanza, no por números, no por vanidad, sino porque aquí seguimos compartiendo verdades que no halagan, pero sanan, que no entretienen, pero restauran,
verdades que nos conducen al único que da vida, Jesús. Comenta cómo está tu raíz. ¿Sentís que estás firme? ¿O necesitas que Dios te vuelva a plantar? Queremos orar por vos. Queremos acompañarte en este proceso. Y no te desconectes, porque en el capítulo final, vamos a cerrar esta jornada con una declaración gloriosa, una verdad eterna que te recordará quién sos, quién es tu Dios y por qué el justo, aunque caiga, siempre se levantará. El polvo volverá al polvo, el cuerpo al sepulcro, pero el justo nunca muere del todo. Porque aquel que está plantado en la palabra de Dios vive aún cuando todo parece apagarse. Sus raíces no terminan en esta tierra, se extienden hasta lo eterno. Y cuando el mundo da su veredicto final, cuando la cultura llama locura a la santidad, cuando lo justo es ridiculizado y lo impío celebrado, Dios habla, Dios se levanta y Dios se para. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Salmo 1:6. ¿Lo entendés? Él te conoce. Él ve tu camino. Él no está distante ni distraído. Él no ignora tus lágrimas secretas, ni tu fidelidad en medio de la oscuridad. Él no solo observa tus pasos, Él aprueba tu sendero, y si Él lo aprueba, no importa cuán estrecho sea, cuán cuesta arriba, o cuán solitario parezca, es el mejor lugar donde podés estar, porque el justo no camina para agradar a los hombres, camina para reflejar el rostro del santo, camina sabiendo que cada paso, cada negación del ego, cada renuncia al pecado, cada acto de obediencia silenciosa, es sembrado en la eternidad, y llegará el día cuando el trono se alce, cuando el juicio sea pronunciado, cuando las obras sean pesadas, cuando lo oculto sea revelado. Ese día, la paja será llevada por el viento, y el árbol permanecerá. Ese árbol sos, vos, si permaneces en él. Si no te moves, si no te vendés, si no cambias tu raíz por la seducción de este siglo, porque el justo no es perfecto, pero es firme, no es sin errores, pero es sin doblez, no lo sabe todo, pero conoce al que lo sustenta. Y ese conocimiento vale más que toda sabiduría humana, más que todo logro visible, más que toda seguridad temporal. ¿Entendés ahora por qué este salmo es más que una poesía? Es una advertencia, es una promesa, es una invitación, una advertencia al impío, una promesa para el justo, una invitación para vos. ¿En qué camino estás caminando hoy? ¿El que perece o el que permanece? Porque no es cuestión de emociones, ni de intenciones, es cuestión de dirección. Y hoy, en este momento, Dios está mirando tu camino. ¿Se parece al suyo o se ha desviado? No hay punto medio y no hay tiempo que perder, porque la eternidad ya empezó y lo que hagas hoy tendrá eco en ella. Ahora entendés por qué el justo no busca el consejo de los malos, por qué no se sienta con los burladores, por qué no transita el camino del pecado, no porque se crea mejor, sino porque sabe lo que está en juego, sabe que cada elección es semilla y que cada paso construye una ruta hacia la gloria o hacia la perdición. Por eso, elige lo eterno, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca insensato. Elige la cruz, porque sabe que después de ella viene la resurrección. Elige el altar, porque sabe que el fuego de Dios purifica, no destruye. Y ahora, antes de pasar a la última parte de este final, quiero abrir mi corazón con vos. Si llegaste hasta acá, si este mensaje penetró como espada en tu alma, te pido con sinceridad que te suscribas al canal Momento de Alabanza, no por rutina, sino porque necesitamos más espacios como este, espacios donde se hable la verdad sin maquillaje, donde se honre la palabra por encima del entretenimiento,
donde el centro no seas vos, sino Cristo. Comenta lo que esta palabra provocó en tu interior. ¿Sentiste corrección? ¿Sentiste consuelo? ¿Las dos cosas? Compartí tu experiencia. Compartí tu raíz. Porque en la comunidad de los justos no competimos. Nos edificamos, nos levantamos, nos afirmamos. Y no te desconectes ahora. En la segunda parte de esta conclusión, vamos a proclamar juntos una verdad gloriosa, que el justo no solo permanece, sino que será recompensado ante toda la creación. Llegará el día, el cielo se abrirá, y la voz del Rey tronará sobre toda criatura. Y entonces, no importará cuántos seguidores tuviste, ni cuántos títulos acumulaste, ni cuán perfecta fue tu imagen. Lo único que importará es si fuiste hallado justo ante los ojos de Dios. No justo por tus méritos, no por tu propia fuerza, no por tu religiosidad, sino porque fuiste lavado en la sangre del Cordero, porque tu raíz estuvo en él, porque viviste como quien espera una patria mejor. Ese día, las hojas que no se marchitaron testificarán de tu perseverancia. Los frutos que diste en silencio serán presentados como ofrenda ante el trono, y el Padre, que vio cada oración en lo secreto, cada lágrima derramada por obedecer, cada no que diste al pecado, cada renuncia, cada entrega, te mirará con ternura y dirá: bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Y ese será el día en que todo dolor cobrará sentido, en que toda espera será recompensada, en que todo lo que parecía invisible será exaltado, porque el justo no vive para esta tierra, el justo vive por la fe, y camina sabiendo que su verdadero hogar está donde está su Dios, y mientras tanto, en este lado del cielo, seguimos caminando, seguimos diciendo no al consejo de los malos, seguimos apartándonos del camino de los pecadores, seguimos resistiendo la silla de los escarnecedores, porque sabemos que no fuimos llamados a encajar, sino a ser santos, apartados, luz en medio de la oscuridad. Y aunque el camino sea estrecho, aunque las estaciones parezcan largas, aunque el fruto no llegue de inmediato, el árbol permanece, porque no fue el árbol quien eligió su lugar, fue el sembrador quien lo plantó. Y si Dios te plantó, nadie puede arrancarte. Tu raíz está segura, tu alma está escondida en Cristo, y tu destino está escrito con tinta eterna. Por eso, hoy no terminamos esta oración con tristeza, la terminamos con esperanza, con gratitud, con convicción, porque si Dios te conoce, si su mirada está sobre tu sendero, entonces no importa lo que venga, lo que digan, lo que intente derribarte, vos vas a florecer a tu tiempo, en su tiempo, en el tiempo perfecto del cielo, y cuando florezcas, ese fruto no será solo para vos, será para tu casa, para tus hijos, para tus amigos, para los que dudaban, para los que aún no creen. Tu vida será un testimonio vivo de que el árbol plantado por Dios no se rinde, no se seca, no se va con el viento, permanece, da fruto y glorifica al Padre. Así que ahora, con el alma quieta y el espíritu en reverencia, demos gracias. Gracias por la palabra que corrige, gracias por la palabra que limpia, gracias por la palabra que da vida. Y si esta oración tocó tu corazón, si sentiste que el Espíritu te habló, te ruego desde lo más profundo que te suscribas al canal Momento de Alabanza. No es solo una suscripción, es una forma de decirle al cielo: sigo buscando, sigo creyendo, sigo caminando por fe. Y nos ayuda a seguir compartiendo mensajes como este, que no buscan entretener, sino despertar, que no acarician el alma, pero sí la purifican. Comenta con una palabra: ¿qué sos hoy? ¿Paja o árbol?
No respondas con culpa, responde con honestidad. Y si descubrís que no estás donde deberías, hoy es el mejor día para volver, porque el Señor no rechaza un corazón quebrantado. Él restaura, Él replantará tus raíces y volverás a florecer. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y ahora, antes de irte, mira el próximo video que ya está en pantalla, porque lo que Dios empezó en vos aún no terminó. Él te va a llevar de gloria en gloria, hasta que cada parte de tu vida refleje la imagen del justo por excelencia, Jesucristo.